Las redadas e incautaciones de drogas se han vuelto más comunes en Costa Rica. El país centroamericano vive una escalada de la violencia ligada al narcotráfico. 2023 ya es el año más violento desde que hay registros. Bueno, y vean ustedes qué interesante, porque no importa si es por un descuido o por una amenaza con arma de fuego. Lo cierto es que aquí en Costa Rica, cada media hora alguien es víctima de un delincuente que se apodera de los bienes de las personas. Tenemos grupos criminales que trabajan como una empresa delictiva. Eso lo dijimos en el reporte de situación 2019. Y lo que hacen es que ya dentro de su staff mensualmente le pagan un salario a las personas para que hagan lo que sea, para que roben, para que vayan y maten a alguien, para que consigan armas, lo que sea. Entonces ya está dentro de la planilla informal de la organización criminal. La composición actual del crimen organizado, su rápido crecimiento, los mercados criminales en los que participan, la amplitud del territorio hasta donde llegan sus tentáculos, la convergencia con el terrorismo, sus facilitadores y la agilidad con la que penetran la institucionalidad son algunos de los factores que están detrás de esa transformación. En Costa Rica tenemos la necesidad de cambiar la narrativa con respecto al crimen organizado transnacional, principalmente porque al no comprender el fenómeno no se puede mitigar los riesgos a los que está expuesto el país. La mayoría de las pérdidas de vida por violencia en este país es entre bandas criminales, así de fácil. ¿Y qué es lo que pelean? Si quitáramos los asesinatos de las bandas criminales, Costa Rica sería un país muy seguro. Muy seguro, exacto. Muy seguro. Entonces, la causa fundamental es el negocio de las drogas. Costa Rica está a tiempo. Siempre hemos sido ejemplo en muchas aristas. Podemos contener, escuchen bien, contener, entendiendo que lo que nos pasa es global, regional y en última instancia local, pero que las soluciones deben ser a la medida y articuladas. No se trata solo de fabricar leyes, casi como en una especie de concurso legislativo, y mucho menos sin criterios técnicos profesionales que a la postre solo trasladan el problema. Y aún peor, por los niveles de violencia en que nos encontramos, buscar soluciones populistas, reduccionistas, que no se sostienen y que, sobra decir, son fórmulas peligrosas para todo el tejido social. Se trata de crimen organizado transnacional, que operan como franquicias y que se fortalecen dentro de los sistemas penitenciarios de toda América Latina. Un fenómeno que debe entenderse y diferenciarse. Son estructuras que penetran las instituciones del Estado, financian campañas políticas, defraudan la hacienda pública, promueven la competencia desleal, afectan incluso la salud de las personas con productos de contrabando, destruyen la flora y la fauna, nos hacen más pobres a todos, imposibilitan el turismo por la inseguridad, por ende arruinan la economía y lo más grave de todo, nos están matando la juventud. Es todo un ecosistema criminal parasitando de un Estado inoperante, pero también con pocos recursos que además están muy mal administrados. En la etapa tan avanzada de penetración del crimen organizado en que nos encontramos, solo se trata de impedir su avance. Pretender recuperar la Costa Rica pacífica que teníamos, donde por ejemplo la tasa de homicidio doloso de 1990 era de 4.4 por cada 100.000 habitantes, es utópico, porque ya se les dio el espacio y tienen todo el andamiaje económico para cooptar y avanzar. Era esperable llegar hasta acá. Si sucede en el resto de Latinoamérica, ¿por qué no sucedería en Costa Rica? Aquí me están haciendo un comentario, queremos seguridad del estilo Bukele, me dice alguien. Vea, en Costa Rica no tenemos ejército, en Costa Rica tenemos garantías, en Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños. Para profundizar sobre este tema, hoy con el invitado criminólogo, licenciado en Derecho, Mario Arias. Estamos de vuelta con un episodio más, esta vez con el licenciado
en Derecho, Mario Arias, criminólogo, colega. Gracias por estar en el espacio del podcast para que podamos abordar este temazo. Yo siempre digo que son temas muy importantes, pero hablar sobre crimen organizado, delincuencia organizada, que son dos cosas con una connotación distinta, y el tema de seguridad de Costa Rica, que por supuesto es el tema número uno en la agenda, no solo del país, sino de toda América Latina. Me gustaría, Mario, que hagas una introducción sobre lo poco que se debate sobre la delincuencia organizada en Costa Rica. Bienvenido. Gracias, Tania. Gracias por la invitación. Desde luego, te quiero agradecer por todo el esfuerzo que haces, por llevar todo este tipo de información a la gente que muchas veces desconoce la realidad que tenemos hoy en Costa Rica. Tenemos una verdadera realidad, que a veces hay una brecha entre la realidad y el discurso, y que realmente necesitamos llegar a fortalecer ese discurso, obviamente con políticas públicas que se puedan completar en Costa Rica. Pero como siempre, agradecido con vos por tu trabajo. Realmente es excelente lo que estás haciendo y hay que seguir, ¿verdad?, alzando la voz sobre este tema tan delicado y complejo a la vez. Sí, sensibilizar, pero bueno, podríamos empezar entonces definiendo qué es la delincuencia organizada y por qué tiene este énfasis, porque ellos están pensando en todo caso en ser transnacionales. Esa es la visión, moverse hacia otros países. Podríamos dar algunos ejemplos, como el Tren de Aragua o organizaciones que nacen dentro de los centros penitenciarios en América Latina y que se han ido expandiendo porque tienen esta vocación transnacional. Pero definirlo primero, ¿cómo lo ves? Porque además tenés un enfoque que es absolutamente, vamos a ver, lo compartís con una visión desde el derecho, desde la criminología, pero además con un foco más amplio porque estás fuera de Costa Rica, y a mí me parece que al estarte especializando sobre crimen organizado, por supuesto, manejas una información mucho más global, Mario. Sí, bueno, primero hay que iniciar sobre el tema de cómo nace el tema del crimen organizado. No es un tema nuevo, es un tema, recordemos en los años 80, 90 en Colombia, con el tema del narcotráfico. Entonces mucha gente asocia nada más el crimen organizado, que es una figura, con narcotráfico, ¿verdad? Entonces es el primer tabú que tenemos que romper, donde no solamente el narcotráfico figura como un delito transnacional por su naturaleza, ¿no? Tenemos otro tipo de delitos que en ese portafolio criminal que manejan muchos grupos criminales en Costa Rica y a nivel transnacional, empiezan a meterse otro tipo de delitos que poco a poco los voy a ir explicando. En el año 2000, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, se realizó una convención muy importante sobre este fenómeno. En el año 2000, ya estamos hablando de 24 años. Entonces, ya hace muchos años se ha venido hablando del tema regional o a nivel global, cómo enfrentarnos al crimen organizado, pero no hablan del crimen organizado como tal, habla de delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, obviamente, más de 142 países firmaron este acuerdo y posteriormente, en 3 años después, 2003, ratifican estos convenios en sus países, que obliga a los países a luchar contra el crimen organizado, y específicamente en la Convención de las Naciones Unidas se establecen 3 protocolos. El protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, mujeres y niñas. Recordemos que el 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y obviamente está el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas, Tierra, Mar y Aire, para el tema de tráfico irregular de inmigrantes, y un tercer protocolo que es el tráfico de armas, componentes, piezas y municiones, ¿verdad? Esos 3 protocolos obviamente se tienen que incorporar en la legislación de todos los países que así firmaron los convenios. Entonces estamos hablando más o menos de 24 años que se empezó a hablar del tema del crimen organizado a nivel transnacional o delincuencia organizada, para obviamente luchar a nivel regional. Es una guía, ¿verdad? Más que todo para que todos hablemos el mismo idioma a nivel de luchar contra este fenómeno que crece día a día, y ese portafolio criminal crece con otro tipo de delitos, como hoy lo estamos viendo en Costa Rica, que es el tema de la tala indiscriminada
y también el tema del oro, ¿verdad? Que está ligado con crimen organizado, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, delitos cibernéticos. Estos delitos, por su naturaleza transnacionales, obviamente, ya enmarcan el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, pero ¿cómo podemos definir delincuencia organizada? Cuando 2 o 3 o más personas se reúnen de forma sistemática para cometer delitos graves. ¿Y cómo podemos definir dentro de la Convención delitos graves? Delitos graves es cuando una pena supera los 4 años de prisión. Cuando una pena supera los 4 años de prisión, ya lo podemos considerar en un delito grave según las circunstancias de narcotráfico, trata de personas, robo de vehículos, tala indiscriminada, etc. Pero también podemos contar con un grupo estructurado, que son 2 o 3 o más personas que nada más se reúnen de forma fortuita para cometer un solo delito. Lo podemos ver con un robo a una joyería o a un banco, que podemos hablar de grupo estructurado que nada más se reúnen para cometer un solo delito. Entonces, hay un grupo estructurado y también una delincuencia organizada de forma sistemática que tiene ese portafolio a nivel transnacional, y obviamente en Costa Rica todos estos delitos se dan, obviamente, y van creciendo día a día. Mario, vos le das seguimiento puntual, igual que yo, a todo lo que le acontece al país en términos de violencia. ¿Qué crees que es lo que le está pasando a Costa Rica? Porque nosotros siempre fuimos un oasis de seguridad y eso se repite constantemente en los medios de comunicación, la Suiza centroamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno revisa los datos y los analiza de 1990 a la fecha, e incluso hace un comparativo, hace unos días yo compartía una información como esa con Colombia, cómo han logrado ellos desde el 90 a la fecha bajar, aplanar, ¿verdad? Como vos también lo has mencionado, aplanar esa curva de homicidio doloso. Esto no quiere decir que sea un país seguro, porque Colombia está muy lejos de lograr serlo. Sin embargo, la comparativa entre Costa Rica y Colombia realmente es dramática, por cuanto ellos, obviamente, repito, lograron bajar la tasa de homicidio y nosotros prácticamente sin interrupción hemos ido en un ascenso, excepto por el gobierno de Laura Chinchilla cuando lograron bajar mínimamente, pero lograron bajar la tasa de homicidios, y posteriormente con Luis Guillermo Solís sube, y de ahí hasta lo que tenemos hoy, ¿verdad? Un año que cerró con cifras dramáticas, históricas además. Pero, ¿qué crees vos que es lo que está pasando? Porque muchísimo de lo que se da en términos de crímenes está asociado con bandas que pugnan por el control territorial, y eso ya lo sabemos. Pero son entonces las organizaciones criminales transnacionales las que han ido tomando el control y empoderándose en el país con una especie de franquicia, ¿o qué es lo que pasa? Porque la violencia está en todo el tejido social. Tania, yo creo que el tema, los fallos no solo se dan por la debilidad de las instituciones, sino también por un tema de estrategia. Al final, y te voy a ir compartiendo de varios países qué están haciendo, y después aterrizamos un poquito a Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile, en el 2022 se creó la primera política nacional contra crimen organizado. Esa política viene con 10 ejes de acción, pero no es una política nueva, es una política copiada casi al 90% de la política española, ¿verdad? Entonces, en esto hay muchas cosas que ya están obviamente hechas, y obviamente hay otros países que nada más la tropicalizan a sus legislaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, copia mucho de esa política nacional española y la incorpora en una política de 2022 a 2027. Recordemos que es una política de gobierno y que es una política de Estado. Una política de gobierno son 4 años y una política de Estado de 12 a 15 años. Todos los países latinoamericanos le están apostando a las políticas de gobierno. Entonces, esta política es de 2022 a 2027 que Chile está desarrollando. Pero también este año Chile lanzó el primer plan para prevenir y combatir el lavado de activos y el sistema financiero y la proliferación de armas masivas. Entonces,
a raíz de una política nacional empiezan a surgir diferentes estrategias y planes para combatir, obviamente, desarrollados en los ejes de acción dentro de una política. Eso es lo que está haciendo Chile en estos momentos. Nos vamos a Colombia. Colombia por primera vez hizo el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿verdad? Que es la máxima autoridad en planificación. Se desarrolló el primer Plan Nacional de Política Criminal. Esto es muy importante. En Colombia, primero, no es como en Costa Rica, primero se ve lo técnico y después lo político, ¿verdad? Es muy confuso. En Colombia, primero se hizo una planeación de una política pública, bueno, una política criminal, donde es una hoja de ruta para ver cuáles son las acciones que va a desarrollar un gobierno para atacar la criminalidad. No solamente el tema de seguridad ciudadana, sino también el tema de crimen organizado, que son dos cosas totalmente diferentes, pero están unidas entre sí. Un tema del delito común, robos, delitos contra la propiedad, y crimen organizado, los delitos graves como trata de personas, narcotráfico, delitos cibernéticos, etc. Esa política nacional contra ese Plan Nacional de Política Criminal de Colombia fue en el 2022 a 2025. Ahí nace una nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana para el 2023. Entonces, desarrollamos un plan de política criminal y luego en Colombia se desarrolla la política de seguridad, ¿no? Muy importante. Pero en esa política de seguridad hay aspectos de estrategia que cambian de un país a otro. Por darte un ejemplo, en Colombia ya no se van a enfocar en la erradicación de la hoja de coca. Ahora se van a enfocar en la incautación. Por eso vemos que en estos momentos Colombia tiene una gran mayor de incautación de drogas a nivel de otros años anteriores. Otro, también están apostando a la inteligencia policial para desbaratar las estructuras criminales, ¿no? Entonces, como podemos ir viendo, hay países que están desarrollando no solo plan o estrategias o planes de acción o políticas públicas, sino también como lo está haciendo Panamá. Panamá está yendo un poquito más allá de censurar los derechos o las libertades de los ciudadanos. En estos momentos el presidente panameño quiere poner un toque de queda, ¿verdad? Entonces, son estilos, estrategias como Bukele, que es mano dura, Daniel Noboa, que es de mano dura, Xiomara Castro, que es de la presidenta de Honduras, de mano dura, pero llegamos a Colombia y no es tan mano dura, ¿verdad? Es más que todo el tema de que el señor presidente Petro, cree que lo más conveniente es negociar con el crimen organizado, hacer diálogos para mejorar, obviamente, por los acuerdos de paz que están manejando Colombia, poder tener una negociación. Entonces, estos de estilos de estrategia, y obviamente podemos ver en todo Sudamérica que realmente se está desarrollando diferentes estrategias, unas de mano dura, otros un poquito más conservadoras en el sentido de que quieren realmente negociar con grupos criminales para no generar más problemas, y lo que está haciendo ahorita Panamá, en 2 ciudades, obviamente, están desarrollando un toque de queda, no todavía, pero lo tienen pensado hacer. Entonces, ¿qué están haciendo otros países? Pero esto realmente implica un gasto, inversión y obviamente de estrategia. Bueno, pero ahí, perdón, que te voy a interrumpir un segundito ahí, Mario, porque es muy importante algo que dijiste y hay que puntualizarlo. Estás hablando, sin usar eufemismos, de pactos. O sea, son gobiernos que pactan con las organizaciones criminales, ¿ok? Entonces, eventualmente cuando señalas el caso en Colombia o los ejemplos en El Salvador o eventualmente un Ecuador, estaríamos frente a pactos tal cual con las organizaciones para poder bajar la tasa de homicidios. Sí, eso es utilizado por muchos gobiernos porque
realmente lo que quieren es bajar la tasa de homicidios o aplanar la curva de homicidios. Entonces, tratan como de negociar con grupos criminales para bajar esa tendencia y obviamente darle para que la gente sepa que realmente se están haciendo bien las cosas. Pero realmente todos sabemos, cuando un gobierno negocia con el crimen organizado, ya sabemos qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Financiamiento, obviamente se deben favores políticos y realmente no quiero llegar a decir que los gobiernos se vuelven un narcoestado, un narcogobierno o una economía criminal organizada o más aún una política criminal organizada. Son términos fuertes, pero realmente nadie habla de esto en Costa Rica. Bueno, pero son una realidad, Mario, o sea, hay que decirlo como es. Si usted como gobierno se pone a pactar con mafias, con organizaciones criminales transnacionales, pues obviamente para ellos es un ganar-ganar. Ganan también esas organizaciones o las mafias, ¿no? O sea... Correcto, pero digamos, ¿qué está haciendo Costa Rica? ¿Qué está apostando Costa Rica para, obviamente, luchar contra el crimen organizado? Entonces, Costa Rica solamente le está apostando a proyectos de ley. Solo proyectos de ley, nada más. Eso es lo único que está apostando Costa Rica hoy. Y obviamente los proyectos de ley, otros países lo están haciendo igual, pero hay otros ingredientes que se necesitan para realmente en una visión país o una política criminal fuerte, se necesitan otros elementos también. ¿Y cuáles son esos otros elementos? Bueno, se necesitan proyectos de ley, se necesita financiamiento, ¿verdad? Un fuerte financiamiento. Se necesita una política anticorrupción que está ligado con el tema del lavado de dinero. Se necesita un nuevo modelo de seguridad. El nuevo modelo de Costa Rica está desgastado. Ya no le da para poder luchar contra el crimen organizado transnacional. Tal vez para el tema de delincuencia común, ¿verdad? Robos, asaltos, protección, espacios públicos, etcétera. Pero para combatir con el crimen organizado, lo podemos ver, la Dirección de Vigilancia Aérea solo tiene un avioncito ahí, ¿verdad? El único radar que teníamos en Costa Rica se fue en Liberia, lo quitaron y se lo llevaron para Estados Unidos. Tenemos más de 200 pistas clandestinas. Entonces, tenemos más de 8 marinas que no tienen vigilancia, no tienen aduanas, no tienen PCD, no tienen migración. Tenemos fronteras porosas. Entonces, no tenemos los escáneres todavía como quisiéramos. No tenemos ejército, que eso también contribuye también a que Costa Rica sea preferida para el crimen organizado, no solamente como bodega, sino también como centro de operaciones. Y también algo muy importante que hay que rescatar, ¿no? En esto, proyectos de ley, financiamiento, política anticorrupción, un nuevo modelo de seguridad, que tengamos un C5, tengamos una verdadera dirección de inteligencia y obviamente inversión en movilidad y esto, ¿no? Hace poco, perdón, Tania, para no se me vaya la idea, 900 y resto de patrullas varadas en Costa Rica. Es un tema de gestión, mala planificación. Este tipo de cosas, Tania, yo creo que es lo que nos está haciendo mal, obviamente, para poder tener una verdadera estrategia. Sí, es que me gustaría que desarrolles esa idea, porque estás hablando sobre que definitivamente Costa Rica no tiene una política de Estado. Entonces, ¿cómo debería de ser esa política de Estado? Y luego señalas muy rápidamente, no tenemos ejército y por lo tanto eso es una debilidad. Yo no lo concibo de esa forma, pero me parece muy interesante que puedas desarrollar por qué es que nosotros podemos o no ser atractivos para las organizaciones transnacionales, toda vez que no tenemos un ejército, cuando ya de por sí hay sobrada evidencia de que con los ejércitos no se combate al crimen organizado y que la guerra contra las drogas no ha funcionado desde Estados Unidos hasta toda América Latina. Pero desarrolla esa idea, por favor, Mario. El tema de que no tengamos ejército hace más fácil para los grupos criminales poder instalarse en Costa Rica. Porque el no tener 900 patrullas que están ahorita varadas deberían estar en la calle. Tenemos una fuerza pública que está premiada de corrupción. Podemos ver que 50 oficiales renuncian al mes en Costa Rica. Entonces, los policías que contratamos
versus lo que reponemos. Entonces el cuerpo policial no crece, ¿verdad? Tenemos una carencia de 600 oficiales de tránsito, más de 500 oficiales de migración, más de 300 oficiales de policía de control, PCD, y así en varios cuerpos policiales. Entonces, gracias a Dios no tenemos ejército, pero otros países le han apostado al ejército para contrarrestar el crimen organizado. Así lo ha hecho, obviamente, El Salvador, y así lo ha hecho también Ecuador. Pero cuando realmente Costa Rica empieza a generar a nivel político, porque esto es a nivel político, una cosa es la estrategia política y otra cosa es la estrategia a nivel técnico. Política es proyectos de ley un 20%, financiamiento un 20%, anticorrupción un 20%, nuevo modelo de seguridad un 20%, y lo más importante, una política nacional de seguridad y defensa nacional otro 20%. Esos 5 componentes que cogen el 100%, podríamos estar hablando de una visión país. Podríamos estar hablando de realmente a nivel político, ¿verdad? Que hay otro ingrediente que es el más importante de todos, es que el país, digamos, los 3 estados, los tres poderes de la República, ¿verdad? Como política pública, tengan voluntad política. Nada hacemos con traer los mejores expertos, tener mi financiamiento, tener proyectos de ley, pero si no existe voluntad política en Costa Rica, todos estos ejes de acción a nivel político no los podemos hacer. Hoy por hoy Costa Rica nada más está apostando a proyectos de ley. Quiero decir que estamos nada más apostándole a un 20% de una verdadera estrategia a nivel nacional para contrarrestar el crimen organizado. Entonces, con el 20% no nos alcanza. ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde está la política anticorrupción? Podemos ver oficiales, podemos ver en el Estado costarricense, en todos los niveles, que el crimen organizado compra conciencias, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenemos desarrollar una verdadera estrategia, y aún así tenemos un modelo de seguridad desgastado. Entonces, ¿cómo podemos, como país, con un 20% nada más de proyectos de ley? Ojo, proyectos de ley, muchos de estos proyectos chayote, ¿verdad? Y lo digo con toda la franqueza. En los 2 primeros años de este gobierno, solo se aprobaron 13 proyectos de ley. Y de esos 13 proyectos de ley, 3 o 2 vienen tal vez a largo plazo a proteger, digamos, un poquito a nivel, digamos, nacional, el tema de la defensa o la seguridad en Costa Rica. El resto de proyectos de ley son proyectos realmente, son importantes, no digo que no, son muy importantes, pero son problemas estructurales, muy estructurales que tenemos. Entonces, nosotros en Costa Rica necesitamos tener realmente un pacto nacional. Como tenemos un pacto en la educación. Exacto, ¿cómo debería de ser ese pacto que decís? Es en 3 niveles, ¿verdad? Obviamente sería el Pacto Nacional por la Seguridad y por la Paz, ¿verdad? El segundo sería un plan de contingencia, el OI, ¿verdad? Entonces, nada hacemos con tener proyectos de ley si no tenemos financiamiento, si no tenemos una política anticorrupción, si seguimos con los mismos modelos de seguridad que tenemos, si no tenemos una política de seguridad. Entonces, un pacto nacional por la seguridad y la paz es importantísimo, donde toda la clase política costarricense diga, bueno, vamos a crear una verdadera hoja de ruta en una política criminal. ¿Qué es la política criminal en Costa Rica? Política criminalización penal, Asamblea Legislativa, control político, creación de leyes. Política de persecución penal, Ministerio Público, OIJ, investigan, etc. Política penitenciaria, que en Costa Rica no existe una política penitenciaria, y menos existe una política criminológica de prevención del delito. Exacto. Entonces, no podemos entender que si hoy aprobamos 50 proyectos de ley, el problema de seguridad se va a solucionar. No. ¿Dónde vamos a meter a todas estas personas? Si esto tiene éxito, 1,000, 2,000 personas que pueden estar ligadas al crimen organizado, ¿dónde los metemos? ¿En las carpas? No. Es que suena chistoso, pero es la realidad. Yo creo que el país tiene que apostarle más a la idoneidad de los funcionarios públicos que llevan las riendas en tema de seguridad. Y es muy importante.
la clase política costarricense tiene que realmente tomar una decisión en un pacto nacional, un plan de contingencia, el hoy. ¿Cuánto necesitamos hoy para restablecer la seguridad en el país? Habituallamiento, patrullas, un sistema de inteligencia, el C5, el famoso C5, habituallamiento, mejor capacidad de investigaciones o métodos de investigación, prevención, prevención, atención a víctimas, de testigos, también coordinación institucional que no existe en Costa Rica, también cooperación internacional. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita voluntad política. Si no tenemos voluntad política, todos los ejes de acción que podamos desarrollar no van a tener éxito. Bueno, y ahí tocas un tema muy importante que también quiero que se desarrolle mucho, de una forma mucho más amplia, porque hay políticos que están diciendo hoy públicamente hay que construir una mega cárcel al estilo Bukele, o sea, una cárcel lo suficientemente amplia y con las condiciones para poder sostener porque desafortunadamente la delincuencia está desbordada en el país. ¿Qué pensás de eso? O sea, son propuestas que pueden ser también bastante populistas, sabemos, porque le damos seguimiento a todo el tema político nacional, que hay muchísimos que ahorita están capitalizando y están haciendo campaña política a partir de lo que nos sucede a nosotros con la inseguridad. Pero hay propuestas ya puestas ahí, sobre la mesa, para una cárcel gigante que además tenga las condiciones de seguridad reales, porque la cárcel de la reforma, para nosotros eso es un chiste, ¿verdad? Incluso tener que tocar temas como el de las carpas, ya estar hablando de la posibilidad de poner privados de libertad en carpas da cuenta de que tenemos un sistema que ha colapsado. Hay una sobrepoblación, pero la solución no puede ser o carpas o calle con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo ves ese tema y esas propuestas? Para mí, obviamente, la seguridad debería de estar despolitizada, pero eso es una utopía, eso no va a pasar. Hoy por hoy se están haciendo propuestas muy contundentes en términos de leyes, bien lo señalaste al principio. Más ley sería más cárcel. ¿Más cárcel en qué condiciones? Nosotros sabemos que desde las cárceles, eso es una economía criminal. Y además ahí se fortalecen las organizaciones criminales, no dejan de existir. Eso es como lo decíamos la otra vez, es para un criminal volver al útero, es estar en un lugar cómodo para ellos. Pero ¿cuál debería de ser el camino o la ruta en términos de seguridad desde el enfoque de los sistemas penitenciarios nacionales? Tania, lo que yo he escuchado es pura improvisación, lastimosamente. Es realmente, recuerda que Costa Rica no tiene una cultura de seguridad, nunca ha tenido una política nacional de seguridad. Tal vez por CEPAD se arrimó un poquito ahí a un tema de una política de gobierno, pero nada más, ¿verdad? Costa Rica, cualquiera llega y dice, mira, vamos a crear una megacárcel. No, eso es pura improvisación y obviamente con fines políticos. Recuerda que el comandante en jefe es el presidente y en el Consejo de Seguridad Nacional, hay un Consejo de Seguridad Nacional, así establece una ley, en la ley general de policía. En esta ley general de policía, en el artículo 12, le da las potestades al presidente de poder crear un Consejo de Seguridad Nacional para poder generar las políticas públicas del país. Ese Consejo de Seguridad no existe, ¿no? Entonces, el problema es de los tres poderes de la República, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? El crear una megacárcel, ¿con qué planificación, con qué estrategia, con qué visión país, con qué política criminal? Entonces, vamos a crear una cárcel, ¿qué tipo de cárcel vamos a crear si Costa Rica no tiene ni para arreglar las patrullas? Costa Rica no tiene ni para el habituallamiento de los oficiales. Entonces, sí, es importante una cárcel, pero no una, ¿no? Yo estoy consciente que Costa Rica necesita dos cárceles, ¿no? Una más irá al sector de Guanacaste y otra más sector del Atlántico, ¿verdad? Obviamente por un tema de desplazamientos, etcétera. Pero eso es un tema ya de política, ¿no? Pero aquí lo más importante es, Costa Rica necesita una cárcel, sí, ¿cuánto? 5,000, 7,000 para 7,000 privados de libertad, sí. Pero primero lo que Costa Rica necesita es
es crear una política nacional de seguridad, donde esa política de seguridad, política de seguridad y defensa nacional, no solo de seguridad y defensa, necesitamos crear diferentes ejes de acción, ¿no? El lavado de dinero, política, economía criminal, contrabando, narcotráfico, trata de personas. Estas personas, muchas, están hoy operando en Costa Rica de forma impune. ¿Por qué? Porque Costa Rica no tiene los mecanismos o los métodos de investigación para desbaratar esas estructuras. Son estructuras complejas y obviamente muchas de estas estructuras, porque tienen suficiente dinero, compran conciencias. Y entonces, obviamente, Costa Rica necesita dar un paso más allá de crear una verdadera política de seguridad nacional. Entonces, por eso es muy importante, Tania, un pacto nacional donde realmente la clase política diga, bueno, ¿cuál es la visión país? Eso no va a, hoy no existe y no va a existir porque el país está muy polarizado. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Es culpa tuya, es culpa mía. Entonces, eso va a ser muy difícil. Un plan de contingencia hoy no tenemos, porque el país, obviamente, se creó el plan Costa Rica Plus, pero el plan de Costa Rica Plus no tiene proyectos de ley y obviamente no tiene financiamiento. ¿Cómo usted va a financiar proyectos de ley sin financiamiento? ¿O cómo va a financiar acciones que tienen que ir a la comunidad si no tiene financiamiento? Hay más de 900 patrullas varadas. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos hoy en el país? Costa Rica nada más le está apostando a proyectos de ley, nada más. Y con proyectos de ley, hoy aprobando todos los proyectos de ley, Costa Rica va a seguir igual o peor. Vea Ecuador, vea el caso de Venezuela, que es un narcoestado, el caso de Ecuador. Obviamente, tenemos alrededor de nuestra región casos reales de situaciones que realmente la clase política costarricense, y esto no es un tema nuevo también, esto es un tema, como usted lo dijo anteriormente, desde el 2008, la ola de criminalidad empezó a subir en Costa Rica después de que salió Berrocal y vino Yanina del Becho, ¿verdad? Vino a sustituirlo, obviamente, y ahí empezó, obviamente, en la segunda administración de Óscar Arias, empezó la ola de criminalidad, obviamente, homicidios dolosos en Costa Rica, que se mantiene a hoy. Un poquito bajó en la administración de Laura Chinchilla, pero siguió continuando. Entonces, esto no es un tema nuevo. Estamos hablando de un tema de más de 20 años y obviamente Costa Rica nunca le ha apostado al tema de seguridad. Siempre lo ha visto como un gasto y no como una inversión. Y lo más importante aquí es, ok, vamos a hacer una inversión en una cárcel. Sí, la podemos hacer. Pero, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer como país? Yo creo que es importante crear una megacárcel. Y Tania, como le está pasando a Chile, ¿verdad? Y le está pasando a Ecuador, que muchos de los centros de operaciones son en las cárceles. Hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, ahora, en Costa Rica también muchos homicidios se dan desde, o las órdenes se dan desde las cárceles. ¿Cómo se dan? Porque hay acceso, hay obviamente acceso a teléfonos, obviamente hay oficiales que también se compran, y etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en Costa Rica y necesitamos obviamente desarrollar una verdadera estrategia. Eso te iba a preguntar para ir cerrando en los últimos 3 minutos. ¿Cuáles pueden ser esas propuestas? Porque, bueno, por lo que te escucho, no existe una política de seguridad nacional, no hay una estrategia, no hay una ruta, lo decís mucho, pero ¿cuáles deberían de ser los ejes principales? Y eso porque es un llamado de atención y una reflexión. Yo creo que Costa Rica está a tiempo, ¿verdad? Y lo hemos señalado nosotros también en espacios radiales, cuando algunos pseudoanalistas, que también lo señalo con contundencia, salen a decir en medios de comunicación que Costa Rica es un estado fallido. O sea, me parece una falta de respeto aguda y además un desconocimiento total, pero puede ser también porque necesitan capitalizar. Saben que diciendo esas cosas van a atraer seguidores, les encanta esa retórica. Me parece muy complicado salir y señalar una cosa como esa, que es muy dramática. No somos un estado fallido, esto no es un narcoestado, es un país que tiene condiciones realmente buenas todavía. Somos realmente afortunados de vivir en Costa Rica. Acabo de terminar una conversación con un experto de Venezuela y uno se queda realmente
pues triste de ver las cosas que pasan en otras latitudes. Entonces, podemos rescatar muchas cosas que se pueden hacer bien para el país, ejes principales y soluciones que deberían de estar puestas sobre la mesa de forma urgente, Mario, desde tu perspectiva. Bueno, como lo vimos, el tema político, ¿verdad? Que es muy importante, el proyecto de ley robustos, obviamente financiamiento, una política anticorrupción, un nuevo modelo de seguridad y una política nacional de seguridad. Eso es a nivel político, pero a nivel técnico, dentro de esa política de seguridad, tenemos que trabajar diferentes ejes, ¿verdad? Como el tema anticorrupción, el tema de ciberdelitos, el tema del contrabando, el tema del tráfico de armas. Tenemos que trabajar el tema del narcotráfico como ejes transversales, no solamente como lo están manejando otros países, ¿no? Costa Rica realmente necesita tener esa hoja de ruta, cuáles son los ejes importantes que necesita atacar Costa Rica. Obviamente, el más importante, el sicariato, narcotráfico, trata de personas, delitos cibernéticos, todo esto tiene que ir ligado a una política nacional. Pero recordemos que lo más importante hay que poner al ser humano en el centro, dentro de la seguridad humana. Entonces, está la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, está la seguridad personal, la seguridad política, ¿no? Todo esto nosotros necesitamos desarrollar desde la óptica de seguridad humana una verdadera hoja de ruta, no solamente de decir, ok, ¿cuál es el modelo que necesita el país? Unificar cuerpos policiales, cuántos policías necesita el país, cuánto habituallamiento necesita. Todo esto se necesita desarrollar, obviamente, en mesas de trabajo. Y obviamente, ¿cuáles son esos ejes que necesita Costa Rica desarrollar? No solamente desde la prevención, atención a las víctimas, procuración de justicia, desbaratar los grupos criminales, coordinación institucional, cooperación internacional. Todos estos ejes son muy importantes para tener una hoja de ruta clara, no solamente a nivel técnico, sino a nivel político. Si a nivel político no tiene voluntad política para poder desarrollar una verdadera estrategia, podemos obviamente seguir fallando como país. Entonces, el camino correcto de la seguridad como política de Estado, para mi criterio, no es de gobierno, tiene que ser una política de Estado para poder obviamente corregir los problemas estructurales que tiene el país, que Claro. son muy graves, ¿no? Sí, bueno, yo no puedo ser tan optimista porque hemos visto cómo desde el principio de este gobierno todos los puentes están rotos y se necesita que estén articulados los poderes, porque la seguridad no pasa solo por el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Que lo hemos dicho también en repetidas ocasiones. La gente cree que el ministro de Seguridad del país es casi que el Mesías y que todo se soluciona únicamente desde el uniforme, el de la policía. Hay que hacer prevención y hay que buscar que las instituciones todas se articulen. Lo veo lejos, por lo menos por ahora, para lo que queda de este gobierno, Mario. Sí, Tania, yo creo que yo le he puesto más un poquito más disruptivo, ¿no? Y obviamente es una propuesta que quiero llevar al país y obviamente empezarle a generar un poquito de lobby al tema para el 2026, crear el Ministerio del Interior. Costa Rica necesita un verdadero Ministerio del Interior y no es crear un ministerio nuevo, es el Ministerio de Gobernación, el Viceministerio de Gobernación que existe hoy, antes era un Ministerio de Gobernación. Ese Ministerio de Gobernación se puede transformar en un verdadero Ministerio del Interior, donde ese Ministerio del Interior se enfoque en, obviamente, desarrollar una estrategia para el crimen organizado con las policías especializadas, PCD, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Migración, etcétera. Eso, obviamente la DIS, Claro. grupos estructurados y también es una propuesta, desde luego, pero también Costa Rica necesita apostarle también a alzar anticrimen organizado, una verdadera figura que realmente se enfoque en desarrollar cuáles son las políticas criminales que puede generar el país, no solamente enfocarnos en el Ministerio de Seguridad Pública, que yo no estoy de acuerdo con unificar cuerpos policiales en Costa Rica. Eso se generaría más burocracia y obviamente enredaría más el tema de la lucha contra el crimen organizado. Recordemos, seguridad pública, crimen común, muy importante, y un Ministerio del Interior para luchar contra el crimen organizado transnacional. Costa Rica no tiene
que fuera en la fuerza pública o la OIJ, un grupo especializado para luchar contra este fenómeno desde la política pública, ¿no? Así es, Mario, muchas gracias. Coincidimos prácticamente en todo lo que estás diciendo y siempre lo hemos discutido. Y recojo que al final se necesita urgentemente voluntad política y que se escuche a los nuevos liderazgos y a la gente que realmente sabe cómo hacer las cosas para que podamos avanzar en una política que sea de Estado y no una política de gobierno. Muchas gracias, nos vamos a ver prontísimo en otro espacio. Y gracias a todos ustedes por seguir el canal en YouTube. Compartan esta información valiosa, hagan que podamos seguir creciendo, que podamos seguir sensibilizando al país en temas tan importantes. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.